Hola, ¿qué tal? Hay muchas circunstancias en las cuales conocer si el estado hídrico de una planta es adecuado o no es muy útil para poder entender qué es lo que está pasando o predecir qué es lo que puede llegar a pasar. Como el contenido de los tejidos es principalmente agua, es relativamente sencillo calcular cuánta agua hay en una parte de la planta, en un órgano o en un determinado tejido. Por ejemplo, si yo tomo esta hojita y la peso, ese peso es el que voy a llamar peso fresco. Ahora, tomo la misma hoja, la incubo un par de días en una estufa a 60-70 grados, la dejo llegar a un peso que se mantenga en estado estacionario y ese es lo que vamos a llamar el peso seco. La diferencia entre el peso fresco y el peso seco es el contenido de agua que tenía esta hojita. Claro, eso no me dice si el agua que tenía esta hojita le alcanzaba para cumplir sus funciones fisiológicas o no, porque por ejemplo, no sé, el árbol que está atrás mío, que es mucho más grande, obviamente va a tener más agua que una planta más chica. Eso no quiere decir que su estado hídrico sea mejor. Para poder comparar el estado hídrico, en general se utiliza una situación de referencia que tiene que ver con el agua destilada. Y hay básicamente dos maneras de hacerlo. Uno consiste en expresar el contenido hídrico del tejido en relación con el máximo contenido hídrico que podría llegar a tener. ¿Cómo averiguo el máximo contenido hídrico que podría llegar a tener? Simplemente colocando este tejido en agua destilada, incubándolo allí por algunas cuantas horas hasta que llega a equilibrio, y ahí es la situación donde el tejido ha adquirido todo el agua que puede llegar a tener. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que puedo hacer? Cosecho este tejido, tomo el peso fresco, después lo llevo a equilibrio para tomar el peso fresco a saturación y después calculo el peso seco después de haber incubado las plantitas en la estufa. Con esto puedo calcular la diferencia entre el peso fresco original y el peso seco, me da el agua que tiene, y la diferencia entre el peso fresco a saturación y el peso seco es el agua que podría llegar a tener. Hay otra manera que también toma al agua destilada como referencia y consiste en utilizar el valor de potencial agua expresado en megapascales. La situación de referencia es el agua destilada a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. A eso le vamos a dar el valor de referencia de 0 megapascales como potencial agua. Hay circunstancias que hacen que el valor de potencial agua se desvíe de 0. Todo aquello que reduzca la energía libre del agua va a tener como consecuencia una reducción en el valor del potencial agua, que se va a hacer más negativo. Por lo tanto, el valor del potencial agua nos da una idea de la energía libre del agua. ¿Cuáles son estas condiciones que hacen que se modifique el potencial agua con respecto a los valores de referencia? Bueno, está por un lado los componentes que tienen que ver con el potencial osmótico, el potencial mátrico, el potencial de presión y el potencial gravitatorio. Vamos a explicar cada uno de ellos. El potencial mátrico está asociado a las fuerzas de adsorción que retienen al agua hacia las superficies de sólidos. De manera tal que si el agua está en presencia de una cantidad importante de sólidos, como ocurre por ejemplo en la pared celular, en la matriz de la pared celular, su energía libre se reduce y eso se asocia a un valor más negativo de potencial mátrico. Otro de los componentes es el potencial osmótico y este tiene que ver con la presencia de solutos en el agua, disueltos en el agua. La presencia de solutos también van a reducir la energía libre de las moléculas de agua y van a traer como consecuencia un potencial agua más negativo. ¿Qué pasa con el potencial de presión? El potencial de presión es un poquito más complicado porque puede asumir valores positivos o negativos. Por ejemplo, si yo considero lo que pasa dentro de una célula, si el agua fue entrando a la célula y el agua empieza a generar presión contra la pared, el contenido en el interior de la célula está sometido a una presión positiva. Entonces, en ese caso, vamos a tener un componente del potencial agua, el potencial de presión, con un signo positivo. En cambio, hay situaciones donde la presión a la cual está sometida el agua es distinta. Es una fuerza de succión o presión negativa.
¿Dónde ocurre eso, por ejemplo? Bueno, hace un ratito contamos que las superficies sólidas atraían o retenían a las moléculas de agua. Eso obviamente ocurre con las moléculas de agua que están en contacto directo o muy cerquita del sólido. Pero ¿qué pasa con las que están un poquitito más lejos? Bueno, entre sí las moléculas de agua tienen fuerzas de cohesión, de manera tal que si las primeras están retenidas por la superficie del sólido, aquellas que están un poquito más lejos por fuerzas de cohesión también van a ser retenidas hacia esa superficie sólida. Ahora, ya no vamos a estar hablando de potencial mátrico porque no hay una interacción entre el agua y la superficie del sólido. Vamos a estar hablando más bien de un potencial de presión con signo negativo. El otro componente del potencial agua es el potencial gravitatorio y se aplica a las situaciones donde tenemos, por ejemplo, con los árboles que tienen gran altura y en donde nos separamos de la posición a nivel del mar y, por supuesto, a medida que consideramos una altura mayor, el potencial gravitatorio va a tener un signo positivo de valor absoluto más grande. Eventualmente, si estuviésemos hablando de algo a mucha profundidad, el valor se haría negativo. Pero en muchas circunstancias, en plantas herbáceas, no se toma en consideración el potencial gravitatorio porque su peso dentro del contexto no es tan importante. El potencial agua va a resultar de la suma algebraica de todos los componentes que hemos ido mencionando. El potencial mátrico más el potencial osmótico más el potencial de presión, sea este positivo o negativo, más el potencial gravitatorio. Nos vemos en el próximo video.